Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Han pasado cosas, ya lo hemos dicho, y siguen pasando. Así es, hoy día a las 10 de la mañana se va a revisar el tema de la acusación constitucional del ministro de Educación, pero no es solamente eso. Así que viene a comentarnos la actualidad política, social, sí. O sea, de todo. de tema, Tiene muchos temas. No podría Tiene aburrirse. muchos temas que nos viene a Sí. abordar. Ahí ya lo vemos conectado a nuestro Fernando Peña. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Fernando. Muy buenos días, hola Ángela, hola Leli, ¿cómo están ustedes? Estamos bien acontecidas. Sí. No da tregua, ni siquiera iniciando el segundo semestre. Sí. ¿Cierto? Bueno, al menos era, creo yo, un acontecimiento anunciado, ¿cierto? Esperable. Se venía ya hace semanas y yo me atrevería a decir, creo yo que dentro del gabinete del presidente Boric este ha sido quizás uno de los puntos quizás más débiles. Y cosa que es curiosa, ¿eh? Yo ayer leí un análisis de alguien que de alguna forma recordaba también dentro de los orígenes, ¿cierto? De toda esta camada de dirigentes estudiantiles muy exitosos que posteriormente saltan o incursionan en la actividad política con mucho éxito, pero que partieron sus carreras También eres parte de esa justamente... camada, Fernando. Tú también eres parte de Ah, esa no, camada. sí, pero un poquito más Eres un viejo. Yo obrero, no, sí, no, eres un obrero de esa camada, pero eres parte. sí, pero un poquito más viejo. Yo fui dirigente en la U en 2005, pero bueno, sí, Estás por podríamos ahí, decir que sí. algo de eso hay. Sí, para no hacernos los locos. Y claro, es curioso porque esa camada de dirigentes que hoy gobierna comenzó sus carreras levantando banderas y reivindicando cuestiones vinculadas al mundo de la educación. O sea, ese fue el corazón por mucho tiempo, ¿cierto? De las causas, luchas y temas de movilización y de reivindicación social. Y es curioso que hoy día que están en el poder no aparezca como algo prioritario o como algo que efectivamente nos permita ver una energía o una dedicación especial en circunstancias también de que todos sabemos, esto es de público conocimiento, lo hemos de hecho analizado en otros programas, posterior a la pandemia, ¿cierto? Viene un verdadero tsunami en materia de aprendizaje. Hay hoy día una crisis que no es solamente una crisis de resultados, ¿cierto? Sino que es una crisis integral del sistema escolar, donde, entre otras cosas, destacan el alto ausentismo, la inasistencia crónica, el deterioro en áreas muy delicadas del currículo nacional como lenguaje y matemáticas, eh, sin contar, ¿cierto?, los problemas de convivencia escolar, el alza en las denuncias ante la Superintendencia de Educación, en fin, varias cosas que si a uno lo pudiesen, ¿cierto?, evaluar o juzgar en su trabajo, probablemente dirían, oye, bueno, pues no estáis con nota roja, pues cabrito. Y es curioso que acá, ¿cierto?, en la actividad política, que debiese tener un escrutinio y una evaluación permanente, pareciera ser que hay una liviandad y una autocomplacencia que, que va superando varios límites. Yo la verdad es que, si bien destaco la oportunidad con que el ministerio ha reaccionado, por ejemplo, cuando lanza la campaña de la reactivación educativa, eh, la verdad es que cuando uno comienza a estudiar la ley de presupuesto y comienza a estudiar cuáles son las iniciativas concretas que esto ha desencadenado en el mundo escolar y particularmente en la educación pública, la verdad es que uno se da cuenta de que esto son más bien anuncios para la tele, titulares y cosas que en la práctica no están moviendo hoy día la aguja y no están permitiendo un salto cualitativo y un despegue en materia de aprendizaje, de convivencia y de combate a la inasistencia y al ausentismo, que son, creo yo, los principales problemas que hay que resolver hoy día en el mundo escolar, y no, y aquí ya vamos a empezar a meternos más en materia, que es lo que yo he visto no solamente en el ministerio, sino que también a nivel regional, en varias iniciativas que yo estoy seguro son finalmente ideas
y actividades que vienen direccionadas desde el Ministerio de Educación, que son estas jornadas, ¿cierto?, de alfabetización sexual, y que son, creo yo, parte importante del relato que el ministro ha tratado de instalar en su gestión. eh, lo que, más allá de la molestia o los aplausos que ha generado al interior de las comunidades educativas, creo yo, no está dentro del pool de prioridades o dentro del urgente en materia educativa. Porque uno podría cuestionar, ¿cierto? Uno podría hacer un juicio ético, moral, muy subjetivo, porque estas cosas, todos estos temas son muy delicados y dependen obviamente de la apreciación de cada persona, pero yo creo que incluso quienes estando de acuerdo en la promoción del LGTB más Q y todo, y que probablemente estando de acuerdo, ¿cierto?, con las reivindicaciones o la promoción, ¿cierto?, de la educación sexual, incluso quienes están a favor de toda esta agenda, yo creo que coinciden en el punto de que si uno pudiera enumerar, ¿cierto?, las 5 o 6 cosas más importantes y urgentes hoy día para el sistema escolar, creo yo que este tema ni siquiera asomaría, creo yo, dentro de las más importantes. Entonces, sí, Ángela, te veo, parece que me queréis preguntar algo. Sí, no, No te inhibas, no te cohibas. no me iba a inhibir, es que quería comentarte que ayer, dentro de lo mucho que uno a veces escanea y lee o escuchaba, decía, ¿cuánto más se sostiene tener al ministro Ávila en el gobierno, para el actual gobierno? Y ahí mi duda es como, ¿en qué momento esto se convierte en un gallito por no dar el brazo a torcer versus esta figura de, creo que lo he mencionado en otros temas también, de no seguir en el fondo hundiendo la figura del presidente, de lo que queda de gabinete, y digo lo que queda porque hoy día básicamente el presidente está sustentado en su ministra del Interior, en la ministra vocera, entonces, ¿cuánto más aguanta, independientemente de los resultados, independientemente de todo esto, porque las críticas ya al ministro de Educación suman Sí, no, y viene varias, hace harto rato de rato, ser uno sí, de los ministros que más ha sido cuestionado también. claro. Entonces, ¿cuánto más crees tú, desde tu expertise política, se sostiene? ¿Por qué lo sostienen, Fernando? Yo tengo una tesis y creo que esto aplica no solamente para el caso del ministro Marco Antonio Ávila, yo creo que esto aplica también para la figura, vamos a mezclar acá cosas, pero bueno, estamos hablando de política, no sea muy ingenuo. Eh, yo creo que esto también aplica perfectamente para el caso del ministro Jackson. Yo creo que el gobierno, particularmente el presidente de la República, han entendido de que están en una situación, en una crisis de la cual les va a ser muy difícil salir con aliados o naciones extranjeras. O sea, entendieron de que estar invitando permanentemente al mundo del socialismo democrático o al mundo de la concertación para venir a resolverle los problemas no es un buen negocio. Y no es un buen negocio porque en la práctica tú tienes que en algún momento de tu Menos curva. a Fidel Espinosa, menos a Fidel. No, claro, o sea, hoy día tenéis gente dentro del mundo del socialismo democrático, del mundo de la exconcertación que definitivamente no son tus aliados, están más yo creo, en la dimensión de los adversarios. O sea, claro, Fidel Espinosa le pega más que la gente de la UDI al gobierno, entonces es curioso. ¿Para qué hablar de lo que ocurrió la última semana, ¿cierto?, con el senador Gastón Saavedra, que ha sido durísimo, ¿cierto?, en el caso Fundación, para qué hablar con la figura de la delegada, pero en fin, yo creo, volviendo a mi tesis, yo creo que el presidente, y esto es una decisión del presidente, decidió básicamente hundirse en su buque con los generales de su confianza. Con las botas Y eso es puestas, muy, como dicen por ahí. claro, y eso es muy heroico, tiene mucho sentido, para ellos quizás es muy poético, sin embargo es una pésima decisión pensando en que no llevan ni siquiera 2 años gobernando. Sí, por favor, yo les pido a las personas que nos están escuchando que por favor pongamos eso en la ecuación. No van ni siquiera 2 años de periodo de gestión presidencial. Entonces, que estemos a esta altura ya básicamente desechando o dando por desahuciado el proyecto o la capacidad de gobierno es una cuestión muy triste. Cada Eh, vez pasa más rápido eso del desahucio de los gobiernos, sí. Desahucio. sí, porque además, siendo No justos sé y si lo dije bien.
No se entendió, no te preocupes. Sí. Mira, y siendo justos también, porque alguien que nos escucha podría decir, claro, pero este gallo de derecha está haciendo el punto, una crítica política. Pues bueno, sí, pues sí, una crítica política, pero también hay una cuestión previa, que efectivamente hoy día las instituciones políticas en Chile están en un nivel de deterioro y particularmente la institución presidencial está siendo el dique de contención de básicamente todos los malestares y todos los desganos y toda la rabia, por qué no decirlo también, que la sociedad chilena tiene contra la clase política, y eso es una cuestión que obviamente hace aún más difícil la tarea de gobernar. Este no es un problema que le está ocurriendo de forma particular hoy día al Frente Amplio, es un problema que va a tener que administrar el presidente que venga y el siguiente y el siguiente. Claro, hoy día hay una expectativa de que el proceso constitucional pueda en algo ayudar, ¿cierto?, a administrar esa crisis, pero todos sabemos que eso finalmente probablemente no termine siendo así. Hay una crisis de legitimidad, de confianza, que el presidente siente que tiene que administrar básicamente con generales y con personas de su confianza. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que te va inmovilizando, te va paralizando. Hoy día tú ves al ministro Jackson, ves al ministro Ávila, ambos militantes de Revolución Democrática, y están todo el día básicamente respondiendo emplazamientos de la prensa, de la oposición y también de la ciudadanía, porque no, en este tema particular contra el ministro Ávila, yo quiero destacar la irrupción de actores vinculados al mundo de los apoderados, quienes han enfrentado o han hecho ver también su propio punto de vista respecto, por ejemplo, a la alfabetización sexual. Porque claro, recordemos que en la Constitución está consagrado el derecho preferente de los padres, madres y apoderados a la educación de sus hijos, y con justa razón pueden haber muchos padres, madres y apoderados que se sienten amenazados, ¿cierto?, o vulnerados en su derecho de poder entregar una educación sexual de acuerdo a sus creencias, religiones o posiciones personales. En una sociedad liberal, pluralista, alguien no tendría por qué escandalizarse de eso, ¿cierto? Pero aún así yo lo he dicho anteriormente, creo yo que hay una obsesión de parte de la autoridad con estos temas, de hacernos ver de que esta es una cuestión urgente, necesarísima, cuando hoy día lo más es parte de los objetivos transversales de aprendizaje, están contenidos además en el currículum desde quinto año, desde quinto básico en adelante. Por lo tanto, tampoco es que hayan estado ausentes y que casi que pasamos ahora de vivir en una sociedad musulmana, ¿cierto?, una sociedad occidental liberal, y que estamos, claro, saliendo a la luz, estamos saliendo de las cavernas en nuestros temas. Entonces, eso no es así, pues, no nos pinten una película tampoco de la cual obviamente no hay ningún correlato material. Pero bueno, la acusación es hoy día, tiene 7 capítulos, y no me han preguntado lo más importante, porque ¿qué va a pasar? ¿O no van a preguntar eso? Es que está complicado los apoyos. Sí. ¿Qué crees Hay tú algunos que pueden mover la balanza. Absolutamente. ¿Se logra o no se logra? Yo creo que está complicado, sí. Y está complicado porque, bueno, se necesitan un poquito más de 80 votos, no, 79 votos, o 81, no recuerdo bien. El punto es que entre Chile Vamos y el Partido Republicano tienen 72 y le faltan 6 votos. Obviamente ahí están explorando el apoyo de Pamela Giles, de personajes medios díscolos que además gozan con estas cosas, ¿cierto? Pero yo lo que he visto en las últimas horas a propósito de las desafortunadas declaraciones de la diputada Cordero es que hay diputados de Bópoli e incluso algunos de Renovación Nacional que estarían pensando en votar en contra. Es que yo creo que ahí lo interesante, perdón Fernando, yo creo que lo interesante más allá de qué va a pasar, bueno, evidentemente el resultado, pero ¿en qué pie queda, por ejemplo, y así se rechaza la acusación constitucional? Se supone que toma ahí fuerza nuevamente el ministro Ávila, por lo tanto, como que se disipan las críticas. Pero en este caso, ¿en qué escenario quedamos? ¿En este caso saldría reforzado? Sí, sale tengo mis reforzado, dudas. porque cuando se rechazan estas acusaciones, normalmente el lead, hablemoslo en conceptos periodísticos, en la bajada de esto, es como Claro. salió fortalecido.
hemos salido fortalecidos, es un clásico, fortalecido. ¿cierto? Esa cosa. Claro, No. salió fortalecido. Entonces, como dice Leslie, ¿sale fortalecido? Yo creo que ese es lo interesante. ¿Qué viene después? O sea, ¿qué viene hoy día en la tarde para el ministro Ávila? ¿Qué Mira, viene? yo creo que si el libro se rechaza, obviamente va a tratar de tener un segundo aire, va a tratar de públicamente, al menos mediáticamente, de presentarlo como una victoria, ¿cierto? Una validación a su gestión. Es lo que yo creo que en ningún caso se condice, al menos con el nivel o la apreciación que tiene primero el sistema político y también la ciudadanía. Eh, que quiera después de esto salir, ¿cierto?, al balcón a celebrar, casi que a proclamarse como eso sería un poquito burdo, ¿cierto? Pero claro, va a querer presentarlo como una victoria, el gobierno, yo estoy seguro que va también a querer presentarlo como una victoria, porque además el gobierno lo ha presentado comunicacionalmente, ha sido muy hábil en presentar esto como una acusación homofóbica, ¿cierto? Y en eso han contribuido también personajes, algunos locales, ¿cierto? Como el diputado Bobadilla, que en su Twitter yo no sé si es él u otra persona, ¿cierto? Pero bueno, lo que es como sea, él ha Esperemos que contribuido, sea otra ¿cierto? persona, Fernando. Esperemos Ah, que sea. bueno, pero no lo exculpa también de las payasadas, si es el tema. Entonces, como sea, han habido actores y han habido personajes que han contribuido finalmente a este relato, ¿cierto? De que hay, ¿cierto?, una acusación homofóbica. Eh, yo no voy a comentar, ¿cierto?, si esto corresponde o no de parte del gobierno, ¿cierto? Porque ellos pueden defenderse como quieran. Sin embargo, la oposición yo creo que en esto tiene una oportunidad hoy día de reivindicar eh, primero los escasos resultados y los bajos logros en materia de educación que son urgentes hoy día. Eh, Tiene una oportunidad también de demostrar la pobreza programática y también demostrar el déficit que ha habido en la agenda educacional durante este año y pico de gobierno, eh, y tiene la oportunidad también de demostrar que efectivamente, al menos lo que tiene que ver con educación sexual, no hay razones suficientes para que el ministro insista con esta obsesión de querer meter alfabetización sexual eh, y cuestiones que en la práctica pueden resultar lesivas para muchas familias y él tiene que entender eso y que además no están ausentes, insisto, dentro de los objetivos transversales de aprendizaje y dentro también del mismo currículum. Si estas cosas no son nuevas, él lo sabe además. Entonces, eh, creo yo que dentro de la discusión de los 7 capítulos que tiene la acusación, yo creo que hay elementos suficientes como para que la acusación se pruebe. Si se cae, yo creo que va a ser única y exclusivamente por la responsabilidad y por la imprudencia que han tenido algunos personajes en las descalificaciones personales, ad hominem se podría decir, en contra de la figura del ministro por su condición de homosexual, cosa que yo creo que más allá de ser poco hábiles, creo que son una falta de respeto y que claro, han servido para que el gobierno de alguna manera pueda blindar y darle también un cierto relato a la defensa del ministro. Eh, Como sea, yo creo que el ministro no va a salir fortalecido si la acusación se vota en contra, y yo creo que básicamente le da, por así decirlo, una rayita de aire más en el estanque. Un Eh, poquito de pero, oxígeno. pero un poquito de oxígeno, pero que eso signifique que vaya a poder seguir vivo y vigoroso realizando su labor, yo creo que eso es muy difícil. Esa es mi impresión, puede que esté equivocado, eh, pero el ministro, Leslie lo comentaba antes, ¿cierto? El ministro viene hace rato ya tambaleando y le viene haciendo también un flaco favor al gobierno. Yo creo que en esto cuando las autoridades ven que están haciendo más daño que bien, debiesen también ser un poquito más conscientes y dar un paso al costado. Eh, pero bueno, eso ya es decisión de cada uno, es decisión también del presidente. Él ha decidido básicamente morir con las botas puestas, como bien decías tú, Ángela, y eso implica terminar gobernando con la gente que él quiere. En fin. Oye, Fernando Peña tiene un timing para llegar siempre a su columna cuando van a pasar las cosas. A 10 de la mañana se va a revisar en la Cámara esta acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Ávila, y por supuesto, después vamos a revisar, vamos a hacer así como un checking de respecto de sus proyecciones también, y queremos agradecer el que nos venga a acompañar en esta mitad de semana. Que tengas un lindo día, Fernando.
Igualmente, saludos. Gracias, Que estés Fernando. muy Chao. bien. Chao, chao. Ahí lo teníamos. Nuestro columnista Fernando Peña, en un rato más van a poder encontrar esta columna y también nuestra entrevista en www.elconquistadorconcepcion.cl, en nuestro canal de YouTube y en prácticamente todas nuestras plataformas, Leslie Zurita. Así es.